Sientes que tu vida podría ser más plena, más conectada, más llena de sentido, pero no sabes cómo llegar ahí. Hoy vamos a abrir la puerta de algo que puede cambiar tu corazón de manera de vivir cada día. Quizás no es casualidad que hagamos esta pregunta, justo después de haber vivido recientemente un gran congreso internacional donde más de 50 países se reunieron, más de 3,000 personas en un solo lugar, pero sobre todo en un solo corazón. Lo que aquí se sintió fue precisamente eso, que cuando nos unimos por un propósito más elevado, la vida se vuelve plena, más conectada, más llena de sentido. Ver amigos de diferentes culturas, abrazarse como una sola familia fue la prueba viva de que la transformación del corazón no es una idea lejana, sino algo real y alcanzable. Hola a todos, bienvenidos. Y hoy transmitimos desde los estudios de Bnei Baruch aquí en Israel, conectados con todos ustedes alrededor del mundo, unidos por un mismo deseo, y los invitamos a participar en algo realmente poderoso, la porción semanal de la Torá, Vaikra. Puede que al escuchar Vaikra o sacrificios, tu mente piense en reglas antiguas o cosas lejanas, pero déjenme decirle algo. Lo que vamos a descubrir hoy no es teoría, es vida real, es la guía para transformar nuestro corazón, nuestras relaciones y nuestro día a día, y para acercarnos a algo más grande que nosotros, algo que nos llena de sentido y plenitud. Así que quédate con nosotros y los invitamos a suscribirse, a activar la campanita para no perder ningún programa y acompañarnos semana a semana en este viaje. Le damos la bienvenida a nuestro instructor, Eran Menuhin, quien nos guiará por este recorrido profundo, cercano y lleno de sentido. Eran, es un placer tenerte con nosotros de nuevo. Hola Leticia, gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de Israel. Nosotros hoy vamos a arrancar con la Parashá de Vaikra, el tercer libro del Pentateuco. La porción Vaikra y el libro Vaikra en general, o Levítico en español, se ocupan en gran medida del tema de los sacrificios. En el Zohar se explica que desde una mirada interna, la palabra Korban, sacrificio, proviene de la palabra Keruv, acercamiento. ¿A quién nos acercamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué relación tiene todo esto con el desarrollo de nuestra alma? Otro tema central de la porción es el de los pecados. ¿Qué se considera realmente un pecado según la sabiduría de la Kabbalah? Y cómo tomar conciencia de ello ayuda a eliminar los bloqueos que nos impiden recibir abundancia, luz y bendición. Hacia el final del programa intentaremos también descubrir el secreto de la sal. La Torá dice, sobre toda tu ofrenda ofrecerás sal. Y los cabalistas explican que aquí se alude a una conexión especial entre la persona y la fuerza superior que se encuentra en toda la naturaleza, en toda la creación. Quédense con nosotros durante el programa e intentaremos comprender estas cuestiones a través de la sabiduría de la Kabbalah. Empezamos con la cita número 1. Y llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona acerque entre ustedes una ofrenda al Eterno, de los animales, del ganado vacuno o del rebaño, ofrecerán su ofrenda. La primera instrucción del libro Vaikra se refiere a la ofrenda de los sacrificios, y de hecho todo el libro se ocupa ampliamente de este tema. Después del libro de Éxodo, que concluye con la finalización de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, comienza ahora con fuerza el trabajo de los sacrificios. En uno de los programas anteriores hablamos brevemente sobre qué significa la ofrenda de sacrificios desde la interioridad de la Torá. Ahora vamos a profundizar un poco más. Comencemos con una explicación del Rav Lightman en el siguiente clip. Acá hay algo que parece un poco raro. Dar un sacrificio parece algo simple, tomar la vaca y cortarla. ¿Pero qué vaca? ¿De qué estás hablando? No, es que así suena. Por otro lado es muy difícil. Antes que nada, el Zohar también lo dice, que no se trata de vacas pobrecitas, ni ovejas, ni todo tipo de animales que son kasher, sino que la persona que se tiene que corregir empieza a discernir su parte animal, su parte hablante, que es Cohen Levi Israel, la parte animal que
estos animales que él trae, que están dentro de él, por supuesto. Todo se trata de los deseos del hombre que están divididos en inanimado, vegetal, animal. La interioridad de la Torá no habla de ovejas y vacas, sino de acciones internas. Todo esto representa partes de la estructura del deseo de la persona que se van revelando a medida que comienza a desarrollar su alma. Recordemos qué significa desarrollar el alma. ¿De qué habla la sabiduría de la Kabbalah? Habla del propósito de la persona en la vida, en esta vida. Por eso se le llama la sabiduría del corazón. Todo nuestro trabajo en realidad es corregir el corazón, corregir nuestro deseo. Y al final del libro del Éxodo nosotros comenzamos con la preparación y la construcción del Mishkan, es decir, la preparación de nuestro corazón, del lugar de la morada del Creador, de la luz. Ahora, en el libro de Vaikra, comenzamos el trabajo práctico sobre el corazón a través del trabajo de sacrificios. Por eso, todo el libro de Vaikra está dirigido a quienes desean avanzar más profundamente, ya que se ocupa del trabajo interno del corazón. Ahora comenzaremos a comprender qué es la acción de ofrenda mediante una cita de Rabash. Vamos con la cita número 2. Si alguno de ustedes trae una ofrenda al Señor, el asunto de las ofrendas nos indica que uno debe acercarse al Creador, ya que Corbán, ofrenda o sacrificio, proviene de la palabra acercamiento, como está escrito, y adherirse a Él, lo cual significa adhiérete a sus cualidades. Así como Él es misericordioso, tú sé misericordioso. Pero cuando una persona trabaja todo el día únicamente para su propio beneficio, con ello se aleja del Creador, y quien está lejos de otro no puede recibir nada de él. La ofrenda de sacrificios es una acción de acercamiento al Creador, a la cualidad de otorgamiento y amor, mediante el acercamiento de nuestras cualidades a las suyas. Si la persona quiere acercarse al Creador, el consejo es acercarse a sus cualidades, ser misericordioso como Él, compasivo como Él, amoroso y otorgante como Él. La meta de la creación es que lleguemos a la adhesión con el Creador, a un estado llamado Adam, hombre, sentir la realidad como completa, buena y eterna. Pero a ese estado no se llega de golpe. Nosotros nos vamos acercando a eso paso a paso. Y ese acercamiento la Torah lo llama sacrificio, Korban. Viene de la palabra Keruv, acercarse, Karov. ¿Cómo nos acercamos? Corrigiendo nuestra naturaleza. Dentro de nosotros hay muchos deseos, en distintos niveles, y cada deseo debe pasar de recibir para sí mismo, en la dirección hacia mí mismo, a otorgar al prójimo, hacia los demás. Ese es todo el trabajo del ser humano en este mundo. Cada vez que tomo un deseo egoísta y lo pongo al servicio del amor y el otorgamiento, eso se llama un sacrificio. No sacrifico algo externo, me sacrifico a mí mismo, a mi intención egoísta. O sea, el deseo no es sacrificado, es la intención la que cambia. Y en esa medida me hago semejante al Creador. Hoy no revelamos la fuerza superior que está oculta en toda la creación. El trabajo interno de los sacrificios nos va acercando paso a paso en el estado en que comencemos a sentirla cada vez más. Por eso este trabajo es tan elevado e importante. A modo de ejemplo, pensemos en una experiencia sencilla. Sales a la naturaleza, el corazón se abre, se llena, empiezas a sentir el flujo de la vida, el aire, la belleza que hay en todo. Y pronto piensas, wow, quiero fundirme con todo esto. No es natural esa experiencia que uno quiere ser uno, no sé, en un bosque o en un río. Y eso es solo la naturaleza material. Ahora imaginemos qué significa llenarse de la fuerza superior. Quienes nos han alcanzado, los cabalistas, nos dicen que es infinitamente mayor a lo que nosotros podemos imaginar. Como dijo el rey David en los Salmos, entonces se colmará de risas nuestra boca y nuestra lengua de cánticos de alegría, y seremos como quienes han soñado. Eso es del Salmo 126. Que lo merezcamos. Leticia, ¿tenemos preguntas? Sí, Eran. Antes de entrar en conceptos más profundos, hay algo muy humano que aparece cuando escuchamos la palabra sacrificio. Y a muchos nos pasa lo mismo y se nos cierra el corazón. Pensamos que hay pérdida o renuncia, o dejamos
algo que nos duele y no lo queremos soltar, y si la espiritualidad se vive como pérdida, nadie quiere acercarse a ella, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí aparece una pregunta, y si el Corbán significa acercamiento, ¿cómo puede una persona entender el trabajo interno como algo que le quite algo, sino como algo que le acerca a esa plenitud? Nosotros en el idioma español sacrificio tiene una connotación en general, en todos los idiomas, tiene una connotación negativa. Uno está haciendo como, está cortando parte de sí mismo para entregarlo para una causa. Y acá lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros nacemos en una naturaleza egoísta, que pensamos en nuestro propio beneficio. Y nosotros solemos identificarnos con nuestro ego. Y el ego siente ese dolor, que lo están sacrificando. Pero nosotros no somos nuestro ego. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a descubrir. Es como que somos como un niño que está aferrado a su osito y eso es lo único que conoce. Y en realidad no quiere soltar eso, no quiere soltar eso y no quiere dar ese paso porque es lo único que conoce. Nació con esa realidad del ego y no conoce que hay otra posibilidad, otra manera de vivir la vida y de percibir la realidad. Y este es todo el tema que la sabiduría de la Kabbalah nos va ayudando a no identificarnos con nuestro egoísmo. Esto lo vimos en el libro del Éxodo, cómo nosotros sentimos que el faraón nos gobierna. Y todo este proceso es de salirse de eso. Una vez que uno se sale de eso, entonces los sacrificios tienen que ver con que el alma empieza a sacrificar todos los deseos egoístas y los vuelve deseos corregidos, y todo lo que era egoísta ahora está en sintonía con el amor. Perfecto. Y entonces cuando escuchamos que el objetivo es parecernos al Creador, copiar sus cualidades, muchas personas piensan y se frenan y dicen, pero yo soy un humano. Esa pregunta es muy concurrente y tienen impulsos, emociones y contradicciones y dicen, ¿cómo voy a imitar algo yo como el Creador? Y esto naturalmente nos lleva a una pregunta, y si el Creador no es humano y no tiene naturaleza de recibir, ¿cómo se entiende que podamos atribuirle cualidades e intentar imitarlas en nuestro trabajo interno? Los cabalistas que han revelado al Creador, a esta fuerza superior de amor y otorgamiento, nos cuentan sus cualidades, que Él es bueno y hace el bien, y esa es su cualidad, quiere dar y hacer únicamente el bien en todo lo que hace. Nosotros somos deseo de recibir, esa es nuestra naturaleza, y nosotros no podemos ser buenos, no podemos ser otorgantes, no es nuestra naturaleza, su naturaleza es opuesta. Lo que sí podemos hacer es ser semejantes a Él. ¿Qué significa? Que nuestro deseo tenga una intención usada para beneficiar a los demás, beneficiar al Creador. O sea, lo único que cambia es nuestra intención. Y en esa intención nos volvemos semejantes a Él, como el Creador. No realmente el Creador, sino parecidos a Él. Eso se llama Adamé, ser semejante al Creador. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Eso se llama la corrección del alma. Entonces, aquí estamos hablando en términos internos, pero la vida ocurre afuera, Eran. Y pagamos cuentas, convivimos con otras personas, nos frustramos, nos enojamos, amamos, fallamos. Entonces surge algo muy práctico, que todo es en lo cotidiano, y aparece esta pregunta muy clave: ¿qué es lo que la persona entrega realmente en el proceso del Corbán? ¿Y cómo se traduce este acercamiento a las cualidades de amor y otorgamiento del que estás hablando en acciones concretas en nuestra vida diaria? Acá la corrección, lo que ocurre es una corrección interna del corazón. Lo que la Kabbalah propone es una sabiduría del corazón que enseña a cambiar realmente nuestro corazón. Y con eso también cambian nuestros pensamientos. O sea, desde adentro, desde la interioridad de la persona, puede hacer de que cada acción en su vida esté dirigida hacia la espiritualidad. En el momento que el corazón se corrige, entonces
todas las acciones en la vida empiezan a estar dirigidas hacia la meta. Entonces todo entra en esta tendencia. No importa si uno esté haciendo un trabajo, no sé, en el campo, o leyendo un libro de Kabbalah, o manejando en el auto. Todo eso comienza a ser, se llama santificado. Seguimos. Vamos con la cita número 3. Y si toda la congregación de Israel peca como resultado de que algo sea ocultado a los ojos de la asamblea, e hicieron una de todas las cosas que el Eterno mandó no hacer, y son culpables, y se da a conocer el pecado que cometieron, entonces la asamblea ofrecerá un novillo, hijo de vaca, como ofrenda por el pecado, y lo traerán delante de la tienda de reunión. La palabra pecado suele despertar una sensación muy dura, pero nosotros al estudiar la interioridad de la Torá, cada palabra se mira con una luz nueva. La sabiduría de la Kabbalah explica que en el desarrollo espiritual el pecado principal ya existe desde el nacimiento. Nosotros nacemos así. Está en la naturaleza del ser humano, y eso en realidad es lo que nos impide recibir todo el bien que el Creador quiere darnos. Por eso todo nuestro proceso de desarrollo consiste en descubrirlo, reconocerlo, diagnosticarlo y esclarecerlo. Así vamos revelando los bloqueos internos que nos impiden llenarnos de una gran luz, y poco a poco los vamos removiendo. Así lo explica Rabash. En el trabajo, el mal y el pecado principal es el deseo de recibir, que es la única causa que evita que recibamos todo el bien que el Creador desea dar a los creados. Y es también la razón del por qué no podemos ser recompensados con la adhesión al Creador. Nos damos cuenta de que la luz de Neshama se divide en 5 discernimientos llamados Naranjai. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Son 5 luces, que se visten solo en las vasijas de otorgamiento. El Creador quiere dar a las criaturas todo el bien. Ese es el pensamiento de la creación. Toda la creación es manejada por este único pensamiento, que es llenar por completo al deseo que el Creador creó. Pero si la persona no siente que está en ese bien, que obtiene toda esa abundancia, le conviene saber qué es lo que lo está bloqueando, por qué no está llena de plenitud y abundancia. Rabash explica que por la naturaleza de la creación, la persona está orientada hacia sí misma, a recibir, absorber para su propio beneficio. Por un lado, esta naturaleza es necesaria, porque gracias a ella podemos recibir el bien que el Creador quiere darnos. Él creó una criatura para llenarla por completo, pero al mismo tiempo es justamente esa naturaleza la que nos aleja del bien, nos cierra y nos limita. Por esto, esa inclinación egoísta es el mal principal. Es la raíz de la carencia y del sufrimiento que experimentamos en la vida. Y dado que el propósito de la creación es llenarnos de todo el bien, de toda la abundancia, mientras no seamos capaces de recibirlo correctamente, nos encontramos en un estado que se llama pecado. La naturaleza egoísta de la criatura se define como el pecado principal, porque no le permite recibir el bien del Creador. ¿Y cómo se sale de este estado? Rabash explica que las luces superiores, toda la abundancia divina, solo pueden sentirse en recipientes de otorgamiento. ¿Y qué significa esto en palabras simples? Significa recibir con la intención de otorgar, dejar pasar el bien hacia los demás y no quedárselo solo para sí mismo. De esta manera nos volvemos semejantes a la fuerza superior, que es todo otorgamiento y todo amor. Así entramos en contacto con ella, en asociación, nos hacemos socios del Creador. Vamos con la cita número 5. Cuando deseamos recibir con el fin de recibir, esto ya se llama un pecado en el trabajo. Esto es así porque a través de ese deseo, una persona se aleja del Creador y se vuelve más difícil para ella, capaz de arrepentirse, lo cual es llamado regreso a la raíz, es decir, al otorgante. La palabra arrepentimiento en hebreo tiene doble naturaleza, arrepentirse y retornar. Tshuva se llama eso en hebreo. Así, uno debe regresar a su fuente, ya que la disparidad de forma lo alejó de la raíz, cuya función es la de otorgar, la de dar. Por lo tanto, cuando una persona actúa, pero no intenta que sea para otorgar, para dar, sino que en lugar de esto su intención es solo para recibir para sí misma, se encuentra más alejada y este es su pecado. Descubrir qué nos detiene y qué nos bloquea ya es en sí mismo el comienzo del crecimiento. Y si hemos tenido el mérito de acercarnos un poco a la interioridad de la Torá, a la sabiduría de la Kabbalah, es una señal de que ante nosotros se nos abre un desarrollo muy bello.
Leticia, tenemos más preguntas. Sí, Eran. Aquí entramos en una palabra que pesa, la palabra pecado. Desde chicos la escuchamos y es asociada a la culpa, el castigo, el miedo, pero la Kabbalah nos dice algo muy distinto y que el pecado ya está en nuestra naturaleza. Entonces, esto genera una pregunta bastante difícil. Y si el deseo de recibir es nuestra naturaleza desde el nacimiento, ¿por qué el Creador nos crea así? Y luego define esa misma naturaleza como un pecado principal. Primero que nada, nosotros nacemos en esta naturaleza de recibir para nosotros mismos en el pecado, como para dejarnos un lugar para desarrollarnos, para que seamos independientes, que seamos lo más lejano posible del Creador, y a partir de esa lejanía y esa oscuridad tan grande, empecemos a descubrir la ventaja que tiene la luz por sobre la oscuridad. Y a partir de ese contraste que nos da esa posibilidad el Creador de hacer estos discernimientos, nosotros nos vamos construyendo de esta doble naturaleza, tanto el deseo de recibir como el de dar. Y de esa forma vamos aprendiendo. El Creador de esa manera nos deja un lugar para que nosotros trabajemos y aprendamos y nos desarrollemos nosotros mismos. Y que lo adquiramos por nosotros mismos. Y no que Él nos los dé todo listo y todo preparado, sino que ese mismo proceso nos vaya construyendo. Y si todos nacemos con esa misma raíz egoísta, entonces algo no concuerda aquí, porque vemos personas que cuidan, nos ayudan y otras también dañan sin límite. Entonces, naturalmente surge una duda y es si la raíz del pecado es la misma en todos. ¿Cómo se explica que existan diferencias tan grandes entre las personas en su conducta y en sus acciones? En realidad, el deseo de recibir tiene podríamos decir, 5 fases. Y esas 5 fases tienen infinitas combinaciones entre ellas. Y eso en nosotros se expresa en todo tipo de cualidades. Por eso algunos parecen más egoístas, otros menos egoístas. Pero acá no se trata de las cosas cotidianas de acciones, que una persona hace buenas acciones y otro hace malas acciones. Porque en realidad todos son pecadores. La diferencia está entre aquellos que comienzan a desarrollar la intención de dar, que no tiene que ver con las acciones, sino cuál es la intención que uno hace al hacer cada acción. O sea, no importa cuáles son las acciones que uno hace, por supuesto, no se cuestiona que no hay que dañar a los demás, pero acá no estamos hablando de una moral, sino de la corrección del alma, que ya de la corrección del alma, de la corrección de la intención, en todas las acciones que uno hace, eso no solamente asegura que uno no va a hacer daño a los demás, sino que puede empezar a recibir toda la abundancia que el Creador preparó. Exacto. Y cuando escuchamos entonces que el problema es el deseo de recibir solo para uno mismo, y aparece un miedo silencioso que carcome el alma y dice, si suelto esto, me quedo sin nada, pierdo mi esencia. Y desde ese temor tan humano que todos tenemos, nace esta pregunta: si empiezo a soltar desde ese deseo de recibir solo para mí, ¿qué queda realmente de mí y qué gano al transformar esa forma de recibir? No, es como el ejemplo que dimos antes del osito, que uno no quiere soltarlo, uno está acostumbrado a vivir dentro de un mundo estrecho, egoísta. Lo otro es desconocido, la espiritualidad es algo desconocido, es algo lejano. ¿De qué se trata? Es preferible lo malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Pero acá hay un tema que nosotros sufrimos en nuestro ego. La pregunta es cuánto tenemos que sufrir para por fin entender de que esta no es la manera de llenarnos, esta no es la manera correcta de relacionarnos con los demás, y la vida nos exige llegar hasta el final de nuestra corrección. Y nosotros no vamos a dejar de sufrir hasta que no hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, o nosotros voluntariamente devolvemos el osito como vimos el ejemplo, o que vamos a tener que ser empujados a través de todo tipo de situaciones poco agradables, por decirlo de alguna manera. Sigamos con la cita
Número 6. Si un plebeyo peca por error al hacer una de las mitzvot del Eterno que no deben hacerse y es culpable, o le es dado conocer su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto, hembra, por el pecado que ha cometido. La expresión de le es dado a conocer su pecado aparece en relación con el sacrificio por el pecado. El sacrificio que se ofrece cuando una persona peca sin intención. Pero el lenguaje llama la atención. ¿Por qué se dice que le fue dado a conocer su pecado? ¿Acaso la persona no sabe en qué pecó y alguien tiene que informarle? Leamos una explicación de Rabashah, cita número 7. Le fue dado a conocer su pecado. Y por sí misma la persona no es capaz de ver el mal que hay en ella, porque la persona está cercana a sí misma y está sobornada. Y está escrito, el soborno ciega los ojos de los sabios. El ciego no ve. Por lo tanto, la persona no es capaz de ver el mal que hay en ella por sí misma, sino que desde arriba se le informa, porque el reconocimiento del mal es un conocimiento que viene desde arriba, ¿no? La persona suele mirarse a sí misma y verse como al incorrecto, promedio, normal, ni demasiado justo, ni demasiado malvado. Muchas veces no entiende qué le quiere enseñar la vida ni por qué le ocurren dificultades. Entonces pregunta, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Yo no hice nada malo. Y aquí es donde entra la expresión de le fue dado a conocer su pecado. El Zohar explica que existe una fuerza especial llamada la luz que devuelve al bien, la luz que reforma, que está oculta en la Torá. Esa luz llega a la persona a través del estudio de la interioridad de la Torá, de la sabiduría de la Kabbalah. Y gracias a esa luz la persona comienza a reconocer cómo está constituida por dentro y cuál es la naturaleza de la criatura, cuál es la naturaleza del creador y cuál es el pensamiento de la creación y sobre todo qué es lo que le impide llegar al bien. Veamos un clip de Rav Lightman. Nuestra alma es muy profunda, tiene 5 grados. 5 porciones del deseo de recibir. Y nuestro deseo es completamente egoísta. Entonces estos 5 grados, inanimado, vegetal, animal, hablante, y por encima de esto el que es aún más superior, que es contraparte a la fuerza superior al Creador. Y en la medida que el hombre revela sus deseos egoístas, del más liviano al más pesado, según esto él va y los va corrigiendo. Le fue dado a conocer su pecado significa que el reconocimiento del mal en la propia naturaleza, aquello que le impide a la persona llegar al bien, viene desde arriba. Y esta revelación, aunque parezca dura, es en realidad un motivo de alegría, porque ahora la persona sabe qué es lo que no está bien en ella, qué le impide conectarse con el Creador, y al saberlo puede comenzar a corregirlo. Así, la revelación del mal en la propia naturaleza no aleja, sino que impulsa hacia el bien y acerca a la persona al Creador. Esto es como está escrito en el Zohar acerca del versículo, o le hace conocer su pecado. Allí se interpreta que el Creador le notificó que había pecado, es decir, que fue informado desde lo alto de que había pecado. En otras palabras, el reconocimiento del mal es una revelación que viene de lo alto. Por esta razón, él se regocija en el hecho de que el Creador se ocupa de él, lo guía y le muestra su verdadero estado. Esto le otorga plenitud por haber sido recompensado con la revelación de la verdad por parte del Creador. Este discernimiento en el que recibe plenitud significa que él dice que el Creador lo está acercando y le muestra la verdad. La revelación del mal es motivo de alegría porque indica que el Creador está acercando a la persona hacia él. Cuando la persona entiende qué es lo que debe corregir, su trabajo se vuelve más claro, más sencillo y mucho más provechoso. Leticia, ¿tenemos más preguntas? Sí, Eran. La Torá usa una expresión muy especial y nos dice que la persona descubre su pecado, sino que éste se da a conocer y eso cambia todo, lo que nos acabas de explicar. Y no es esfuerzo psicológico, porque aquí la psicología no entra, no es autoacusación. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa que el reconocimiento del pecado no provenga de la persona misma, sino que le sea dado a conocer desde arriba? Nosotros no somos capaces de vernos a nosotros mismos. Y nuestro deseo de recibir egoísta todo el tiempo nos hace sentir que nosotros estamos bien.
tenemos un gran ocultamiento sobre nuestro mal. Todo nuestro mal está oculto para nosotros. Y únicamente se nos revela el mal en la medida que nosotros podemos corregirlo. Pero ¿cómo se nos revela? A través del estudio de la Torá, la luz misma, lo que decíamos antes, la luz que reforma, nos la revela y nos da la posibilidad de corregirnos. O sea, solo en la medida que nosotros podemos corregirnos, ahí se nos abre un poco de hasta cuánto que nosotros somos egoístas. Y si no, todo eso queda oculto para nosotros. Porque ¿para qué hacer sufrir a la persona? ¿No? De esa manera, el Creador nos deja desarrollarnos de forma gradual y únicamente corregir aquello a lo cual nosotros sí podemos enfrentarnos y atraer la luz que reforma y con eso corregir esa parte que está rota de nuestra mal, que es nuestro mal. Perfecto. Hoy en día intentamos vivir o evitar ese dolor y nos enseñaron que sufrir es malo, que la culpa hay que sacarla rápido de la vida, pero la Kabbalah conecta este sufrimiento con algo más profundo llamado internalidad. Desde ahí nace esta pregunta tan actual que nos lleva a todos a esto. ¿Por qué el sufrimiento está ligado a un pecado interno del que no somos conscientes? ¿Y cómo se reconoce la luz que devuelve al bien sin vivirlo como culpa o castigo? El sufrimiento viene a causa de que la persona no está alineada con el estado de desarrollo al que debería llegar. Por lo tanto, la luz todo el tiempo actúa sobre nosotros. Nosotros tenemos adentro nuestro como una información en la cual está detallado todo nuestro alma. Eso se llama Reshimó. Y ahí dice en qué estado nosotros deberíamos estar en este momento. Y si nosotros estamos alineados con ese estado, entonces no sufrimos. Pero si no estamos alineados con ese estado, la luz viene y nos presiona y nos empuja a que nosotros nos corrijamos. Y esa es la causa del sufrimiento. Es la vida misma que nos está empujando a acercarnos hacia nuestro estado pleno, nuestro estado corregido. Y ahora la pregunta, ¿hace falta sufrir? Lo que la Torah viene a ofrecernos es el camino de la Torah, el camino de la luz, y no necesitar esperar los empujones de la vida. Incluso para nosotros lo llamamos como la aplanadora del desarrollo. Es como que es una aplanadora que va presionando a la humanidad hasta que por fin llegue a su propósito, que dirija su vida al propósito que tiene la vida. Y si uno va en dirección a donde está el viento a favor, entonces mucho mejor, ¿no? Fantástico. Y esto es quizás lo más contraintuitivo de todo este estudio, y la Kabbalah dice que descubrir el mal en uno mismo no es una caída, si al contrario, es un regalo. Vaya contradicción. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué desde la Kabbalah la revelación del mal en nosotros es motivo de alegría? ¿Y cómo podemos vivirla así en la experiencia diaria? Bueno, es que el Rav Lightman da el ejemplo de una enfermedad que estaba oculta y que ahora fue diagnosticada y que esa enfermedad tiene cura. Ahora te dijeron, tenés una enfermedad, vos no sabías que estabas enferma, y mira, toma el remedio, acá tenés, ya está. O sea que la enfermedad se revela en la medida que uno tiene la posibilidad de recibir la cura. Así es en la espiritualidad. ¿Cuál es esa enfermedad? Ahora se revela el mal dentro mío, ese egoísmo. Entonces, como yo tengo la cura, que es la luz que reforma, entonces no hay ningún problema, puedo empezar a entrar bajo el tratamiento y hasta que se corrige ese deseo y ya ese mal se corrigió. Vamos con la cita número 9. Y toda ofrenda de harina debe salar, y no hará faltar la sal del pacto de tu Dios sobre tus ofrendas de harina. Sobre toda tu ofrenda ofrecerás sal. Una de las instrucciones sobre los sacrificios es ponerle sal. De aquí también provienen costumbres conocidas como bendecir el pan con sal. Pero, ¿por qué justamente sal? ¿Cuál es el significado interno de esto? Veamos una explicación del Rav Lightman.
¿Qué es la sal? ¿Simboliza algo en la espiritualidad? Sí, la sal simboliza algo que no se echa a perder. Hay un concepto así, pacto de sal, que no se echa a perder, como el vinagre, que tampoco se echa a perder. Bueno, mediante la sal nosotros conservamos todas las cosas. Es decir, que no solo que la sal no se echa a perder, sino que ayuda. Sí, tomas la carne, la puedes salar y tener una época y después comerla también con los pescados, lo mismo con cada cosa. Entonces, a cada sacrificio que haces, tenés que ponerle sal. Es decir, que tu sacrificio tiene que ser eterno. Que vos tomás este deseo y le tenés que agregar sal, y solo eso se llama sacrificio. De lo contrario, es decir, tu compromiso de usarlo con el fin de otorgar a favor del prójimo no es un compromiso. Si no tenés este agregado, sobre todas tus ofrendas ofrecerás sal. Expresa el deseo de que el acercamiento al amor y el otorgamiento sea permanente, para siempre. La sal es un conservante y durante generaciones se utilizó para preservar los alimentos por largo tiempo. De la misma manera queremos conservar nuestro compromiso con la fuerza superior, dedicar una parte de nosotros solo al amor y mantenerla así, de forma constante, un sacrificio verdadero que es eterno. Queremos permanecer en el amor y no retroceder. Leamos una cita de Baal HaSulam acerca de esto. El Creador juzga al hombre por donde él está. En otras palabras, si el hombre asume el yugo del reino de los cielos para toda la eternidad, hay una iluminación superior que aparece de inmediato, que también es eternidad. E incluso, si el hombre ve de manera evidente que pronto caerá de su grado actual, de todos modos él lo juzga por donde él está. Es decir, si el hombre decide en ese momento en su razón asumir el yugo del reino de los cielos por la eternidad, eso se considera completitud. Pacto de sal significa cuando una persona decide vivir para acercarse a la cualidad del Creador, la cualidad del amor, de inmediato desciende sobre ella una iluminación superior. Leticia, ¿tenemos más preguntas? Sí, Eran. Y para cerrar este programa tan maravilloso, pensemos en esto. Todos queremos avanzar, mejorar, crecer espiritualmente, pero en realidad, ¿qué somos? Caemos, nos equivocamos, nos levantamos, cambiamos de opinión constantemente, nos sentimos inestables todo el día y a veces nos prometemos cosas que al poco tiempo nos frustramos. Y eso, sin embargo, la Torá habla de un compromiso eterno, de acercarse a la fuerza del amor y del otorgamiento, siempre cuando suena eso tan enorme. Es difícil imaginar toda esa fuerza que podríamos bajar, y todo está dentro de nosotros constantemente, pero justamente ahí es donde surge una pregunta que nos invita a reflexionar y nos gustaría que nos las aclararas. ¿Cómo puede una persona relacionarse con la idea del compromiso para la eternidad cuando sabe que internamente es inestable y también es muy cambiante, y además entiende que según la Kabbalah el desarrollo espiritual avanza precisamente a través de caídas y subidas? Primero que nada, que la persona no puede comprometerse ni para el próximo segundo, ni para el próximo instante, nada. La persona puede caer a cada momento. Entonces, ¿cómo puede ser? Tienes razón con tu pregunta, ¿cómo puede ser una cosa así? Ahora, es el Creador que firma el pacto con él, el pacto de sal. Esa sal es la luz, la que hace que la persona pueda tener éxito y pueda mantener ese pacto. O sea, si la persona quiere cumplir el pacto, el Creador está de acuerdo con la persona y le permite cumplir el pacto. Es una fuerza que viene de arriba, la iluminación superior, que la sostiene a la persona y le permite mantenerse en la intención correcta y no caer otra vez hacia el egoísmo. Eran, y ahora pues te invito a compartir unas palabras finales con todos nosotros, con todo el público, y que nos ayuden a conectar todo esto que vivimos hoy, todo lo que estudiamos en nuestra vida diaria y poder entender un poquito más para practicar estos aprendizajes paso a paso. Seguro que el mensaje que nos darás nos va a inspirar y a motivar para poner esto en acción de lo que hemos estudiado.
Primero que nada, ahora empezamos a estudiar el libro de Levítico, Vaikra, que comienza cuando ya el tabernáculo existe, cuando el corazón, que sería el tabernáculo, el lugar donde el Creador puede morar, ya está dentro de la persona. Y ahora la persona empieza a ver de qué manera puede acercarse más hacia el Creador, o sea, acercar sus deseos más hacia la fuerza de amor y otorgamiento. Y cómo tiene que tratar con todos estos deseos. Si se quiere acercarse, significa que viene y hace un sacrificio. Nosotros mismos, en la medida que queremos acercarnos al Creador, podemos empezar a sacrificar nuestra propia intención egoísta y empezar a reemplazarla por primero por no hacer daño a los demás y después por el amor al prójimo. Y en ese deseo que está dirigido hacia el amor al prójimo, el Creador puede morar y puede llenarnos con toda la abundancia. Entonces los invitamos a todos ustedes a entrar en este camino de la corrección del alma, que es la sabiduría de la Kabbalah, y aprender junto con nosotros de qué manera podemos transformar nuestros corazones en un lugar de morada para el Creador. Quiero agradecer a Leticia por este programa y nosotros seguimos en los próximos programas. Gracias, Eran, a ti por tu mensaje final y por compartir esas grandiosas palabras que seguramente serán aplicadas en nuestra vida diaria, y seguro que todos nos llevamos algo muy valioso para llevarlo a la práctica. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar aquí, gracias por ese gran trabajo con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos programas. También vamos a estar respondiendo sus preguntas, y como hay tanta gente interesada, también vamos a dedicar un programa completo de preguntas y respuestas del libro de Shemot. Antes de despedirnos, quiero dejarles algo para que se lleven al corazón, y es cada pequeño acto de amor, de otorgamiento y de atención hacia los demás, incluso en cosas simples de la vida cotidiana, es un paso para acercarnos al Creador. Y cada vez que transformamos un deseo de recibir en intención de otorgar, eso también es un corbán en nuestro corazón cambiando, y este crece día a día. Que esta enseñanza los acompañe hasta nuestro próximo programa de nuestro encuentro de la porción semanal de la Torá según la Kabbalah.